Bueno, arrancamos con noticias provinciales y se presentó los resultados del censo policial 2020. Significó un proceso inédito en la historia de la Policía de Santa Fe. Consistió en un cuestionario obligatorio y online con respuestas encriptadas. El gobierno provincial, a través del Ministerio de Seguridad, presentó el día viernes a los resultados de este censo policial 2020 que se realizó con el objetivo principal de conocer en profundidad la opinión y la necesidad de los efectivos que integra la Policía de Santa Fe. En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública de la provincia, Germán Montenegro, subrayó que una de las preguntas del censo indagaba sobre el uso de arma y el 82% dijo que nunca disparó un arma. Esto significa que no es necesario el uso del arma, es algo que no sea permanente en la policía. En el concepto policial, la cuestión del arma es una cuestión central, pero en la práctica observamos que no es necesariamente esto es así. Esto indica que la policía en el trabajo cotidiano utiliza las herramientas para la gestión de sus asuntos de seguridad y no abre en espacio para trabajar mucho más con el perfeccionamiento y la profesionalización. Tenemos la nota, la compartimos. Todos los temas que tocó el censo creo que son importantes, ¿no? Nosotros estamos haciendo mucho hincapié con relación al personal en todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el bienestar del personal policial. Nosotros creemos que una policía bien remunerada, bien atendida, con un buen estado de bienestar, con los problemas sociales y económicos relativamente contenidos, con una buena perspectiva profesional, ayuda a tener un buen cuerpo de policía. Un policía destratado da un mal servicio de seguridad o comete abusos, ¿no? Entonces, nosotros creemos que este censo, nos pone luz sobre lo que piensa la policía en profundidad. Ustedes saben que los cuerpos policiales son cuerpos jerárquicos y verticales y en gran medida es una característica natural de la institución policial por el tipo de trabajo que hace. Este tipo de censo es una herramienta fundamental para poder conocer en detalle estas problemáticas. Yo creo que lo interesante del censo es que nos abre una serie de cursos de acción, nos coloca una serie de temas importantes con información veraz y fidedigna sobre la cual nosotros tenemos que trabajar diseñando políticas para atender estas problemáticas. En la concepción policial, la cuestión del arma es una cuestión central, pero en la práctica observamos que no necesariamente esto es así. ¿Esto qué te indica? Te indica que la policía en el trabajo cotidiano utiliza un montón de otras herramientas para la gestión de los asuntos de la seguridad y creo que también esto nos abre, ¿no es cierto?, un espacio para trabajar mucho más en el perfeccionamiento y la profesionalización del personal policial. En primer lugar, se puede decir que buena parte de los policías identifican a la corrupción como un problema muy importante de la institución policial. Al mismo tiempo, una buena parte de los policías, al ser consultados sobre si en sus lugares de trabajo han experimentado trazos o rastros vinculados a mecanismos corruptos, responden que eso no es así. Sin embargo, 1.7 de cada 10 señalan que sí, lo que nos muestra una cierta presencia de este problema dentro de la institución policial, que se refleja, en la conciencia de que ese problema es un problema muy importante sobre el que hay que operar. Y a la mitad de los policías señalan que denunciar los hechos de corrupción puede ser objeto de represalias, es decir, que hay una cierta desconfianza sobre la posibilidad de denunciar. De vuelta, ahí podríamos ver el medio vaso lleno o el medio vaso vacío. La otra mitad considera que no existe esas posibilidades de represalia, pero evidentemente eso también es otro componente fundamental que instala la cuestión de cómo construir políticas de control policial, de control de la actividad policial que sean realmente efectivas y generen confianza para que los policías honestos puedan, en todo caso, señalar la existencia de esos trazos o rastros de mecanismos corruptos. Saben que vamos a ir a otra noticia, pero está bueno eso de que se haga un análisis, pero al policía hay que preguntarle muchas otras cosas. ¿Cómo es su situación? ¿Cómo está? ¿Cuáles son sus problemas? Empezar a interiorizarse un poco por la policía. Me parece muy bueno esto de censar y de ver realmente las necesidades. Le puedo asegurar que van a encontrar un montón de cosas y de variantes que puede el policía decirle cosas que están mal en la fuerza y que se podrían cambiar, muchas de ellas. Vamos
Vamos a ver si mañana podemos invitarlo a Víctor Ardile para que nos cuente un montón de cosas. Pero estoy seguro que en ese censo le hubieran podido preguntar, por ejemplo, ¿por qué está tan lejos de su casa? Tiene que hacer, ¿por qué se hace 24 y después se descansa 48? ¿Por qué no se regula de otra manera? ¿Por qué no se tiene más personal a la mañana, más personal a la noche? ¿Por qué no se va de una manera o se va de la otra? ¿Por qué no tienen cantidad de tal cosa? Es decir, un montón de variantes que se hubieran podido preguntar y que seguramente hubieran podido solucionar muchas de las situaciones que tiene la policía en estos momentos. ¿Por qué a una persona, como yo había contado una vez, se la manda a un lugar y después al otro viene otro y la saca y no la deja ir a ese lugar cuando tiene una especialidad? ¿Por qué no la aprovechan con la especialidad que tiene? No, la mandan a otro sector. Es decir, ¿por qué hay tantas irregularidades en la policía que el policía puede decirlas fácilmente, que seguramente se pueden dar cuenta de muchas cosas y pueden solucionar toda la problemática de la policía? Vamos a otra noticia. El COVID-19, la provincia comenzó la vacunación del personal de seguridad. Se trata de aquellos agentes entre 18 y 59 años con movilidades. El objetivo es que todas estas personas que realicen la inmunización puedan retomar su trabajo, siendo que la vacuna le va a dar una protección para volver a sus tareas habituales. Así lo confirmó Prieto. Por lo menos al respecto, el secretario de Salud, Jorge Prieto, afirmó que hoy por la tarde comenzaron otras estrategias de lo que tiene que ver por el plan de vacunación, que son estas personas licenciadas con movilidad de las fuerzas de seguridad. Esto se comenzó con la vacunación de acuerdo al listado que se había remitido de cada una de las regionales y se va a continuar así hasta culminar con el 100%. El objetivo es para todas las personas que reciban la inmunización puedan retomar sus tareas de trabajo, por supuesto, siendo que la vacuna le va a dar una protección para volver a sus tareas habituales. Pero tenemos la nota, la compartimos. Terminamos por alrededor de las 16 horas con lo que era la vacunación de adultos mayores, de los turnos que teníamos asignados en el día de hoy. Aproximadamente vacunamos 1.876, algunas vacunas que se están cargando en este momento, dado que quisimos operativizar y se hizo en forma manual y ahora se están terminando de cargar todo lo que son las vacunas recibidas. Pero realmente fue un éxito esta mañana porque una población que tiene una movilidad totalmente diferente al resto y poder lograr un objetivo de 160 turnos cada media hora creo que fue un objetivo impactante porque la idea es alcanzar el mayor número de personas vacunadas en el menor tiempo siempre y cuando se disponga de la vacuna. Y ahora por la tarde comenzamos con otra estratificación de lo que tiene que ver con el programa y el plan de vacunación, que son las personas que están licenciadas con comorbilidades de la Fuerza de Seguridad. Entonces se comenzó con la vacunación de acuerdo al listado que ha sido remitido de cada una de las regionales y se va a continuar así hasta culminar con el 100% porque la idea es que toda aquella persona que reciba la inmunización pueda retomar sus tareas de trabajo, siendo que su limitación ha sido comorbilidades de riesgo, que esto sin duda le va a dar una protección totalmente diferente para volver a sus tareas habituales. ¿Cuántos son? Y lo que hace a la ciudad de Santa Fe son 330 personas aproximadamente en total, algunas que están licenciadas y otras que están con una tarea diferente dentro y que no tienen mayor exposición. Así que hoy comenzamos, ya fueron vacunados 146 en los turnos que fueron el día de hoy, así que se continuará con este mismo torneo y veremos cómo se viene desarrollando en virtud de las dosis de vacuna que vemos recibiendo. Porque somos una de las primeras provincias que empieza a vacunar a su personal policial. Recordemos que el personal policial está en la primera línea de batalla de esta pandemia y es muy importante que los policías y las policías de la provincia de Santa Fe estén recibiendo hoy la primera dosis de esta vacuna. La regional tiene 250 licenciados por COVID y alrededor de 60, 70 efectivos son los que se quieren vacunar. Sí, es importantísimo porque bueno, somos los personal esencial y estamos en el frente esperando, bueno, estamos trabajando desde el comienzo de la pandemia.
Según lo que hablamos con el secretario de Salud, digamos, Jorge Prieto, primero es las personas con comorbilidades y después sí el personal que está con riesgo pero está trabajando. Somos 22.000 efectivos, era un gran porcentaje, más del 60% de la policía tiene voluntad de vacunar. Hoy, como terminamos a las 3 de la tarde, pudimos empezar a abordar, única provincia, ya lo dijeron me parece las autoridades de seguridad, que comenzamos a abordar el colectivo de las fuerzas de seguridad en la provincia de Santa Fe. Bueno, hoy 1.870, alrededor de ese número, casi seguro 1.874, que es un número muy importante teniendo en cuenta que es una población que tiene la movilidad reducida, que viene acompañado de 2 o más personas y por eso el número es muy importante. Pero el problema fue que no se respetaron los horarios y se adelantaron. Entonces lo que pedimos para los próximos días es justamente eso. Bueno, continuamos con noticias provinciales y educación. Dijo, lamento la medida de fuerza que postergó la vuelta a la presencialidad en las escuelas públicas provinciales. Hay una mala expresión de esto de la presencialidad, porque es semipresencialidad y todos los medios siguen poniendo presencialidad. Presencialidad no es cuando uno va una semana y a la otra semana va al otro grupo. Eso no es presencialidad, eso es semipresencialidad, porque la otra semana la hace virtual. Pero bueno, siguen expresándose de una manera incorrecta, que me parece una lástima, porque no es la presencialidad, es la semipresencialidad prevista en el recinto de actividades escolares. Así lo participó la ministra de Educación, Adriana Cantero. Destacó la enorme expectativa que había en los chicos, chicas, padres, personal docente y no docente. En tanto, lamentó que la medida de fuerza se postergara en la vuelta a la presencialidad, a la semipresencialidad, en instituciones públicas provinciales. Sabemos que esta será una semana muy particular, de mucha ansiedad, pero estamos inaugurando una escuela absolutamente diferente. Pero los formatos ya fueron probados el año pasado cuando habilitamos las escuelas de Centro Norte, Santa Fe, y también ahora en febrero cuando trabajamos con grupos prioritarios. Así lo afirmó la ministra de Educación, Adriana Cantero. Tenemos la nota con respecto a esto. Pero no tiene nada que ver con el formato, con todo, le digo a la ministra, con respecto a una disconformidad en el aumento del sueldo, que es una cosa legal que tienen los docentes y todos los gremios para tratar de pelear sus paritarias a la que crea conveniente. Cuando, pese que al gremio quería aceptar esto, sin embargo, salieron 1000 votos que no, mayor a la cantidad que dijeron que sí. Y bueno, eso lleva, sin lugar a dudas, a que se haga este paro y se trate de seguir negociando esas paritarias. Es normal. Pero tenemos la nota, la escuchamos a la ministra Cantero. Bueno, la verdad es que lo que observamos es que todas las comunidades educativas que han iniciado el ciclo lectivo esta mañana lo han hecho con una enorme expectativa de toda la comunidad, digamos, de docentes, no docentes, también de los chicos, en primer lugar, por esta vuelta al espacio presencial y obviamente de la comunidad de padres. Sí, en realidad nosotros sabemos que esta semana va a ser una semana particularmente de mucha ansiedad, porque estamos inaugurando una escuela absolutamente diferente, pero los formatos ya fueron probados el año pasado, cuando habilitamos las escuelas del Centro Norte santafesino y también ahora en febrero cuando trabajamos con los grupos prioritarios. Y la verdad es que los chicos en primer lugar demuestran una plasticidad increíble para aprender a habitar el espacio escolar con protocolos y bueno, todas las escuelas también desarrollando toda su capacidad de adaptación a estos nuevos formatos que nos impone la pandemia. Nosotros lamentamos, por supuesto, que no se hayan iniciado las actividades y sobre todo que se haya rechazado una propuesta salarial que claramente ubica a la provincia de Santa Fe entre las mejores propuestas del país, que ha contemplado todos los criterios solicitados
solicitados por las asociaciones sindicales, pero también todos los criterios que ha puesto como contexto el Acta Paritaria Nacional. Y además con una integralidad de la propuesta, como siempre digo, que no es solo el 35% de aumento en el salario. Ustedes verán que no todos los sectores laborales que tienen negociaciones colectivas de trabajo han obtenido el 35% de incremento. Está asegurado para los docentes, pero además tienen el boleto educativo gratuito, que también es un aumento indirecto en el salario, ¿no es cierto? Prácticamente diría entre 2.200 y 4.000 pesos de efectividad en el gasto, si lo pudiéramos llamar así, según sea un transporte urbano o un transporte rural. Además de eso, condiciones de trabajo con inversión en infraestructura, en creaciones de cargos, en equipamientos, en materiales didácticos para la enseñanza, un plan de vacunación que al día de hoy le asegura a la provincia de Santa Fe, tiene más de la mitad del colectivo total del sector que trabaja en las escuelas entre asistentes escolares y docentes vacunados en pocos días, ¿no es cierto? Y seguimos vacunando, pero el diálogo siempre está abierto, porque nosotros pensamos que el diálogo, la conversación es el modo de tratar de resolver las disidencias, y nuestra voluntad de diálogo ha estado manifiesta todo este tiempo. Adelantamos el diálogo paritario 1 mes y medio antes del inicio de clases, y además en el acta paritaria dejamos abiertas las mesas técnicas, es decir que esa voluntad está ratificada y expresada hasta además por escrito. Bueno, seguramente esta semana estaremos agotando desde el Ministerio y desde el Gobierno provincial todas las instancias para poder ver cómo salimos de esta conflictividad, incluyendo la posibilidad de apelar a los ámbitos de negociación que la ley paritaria prevé, como la Comisión Federal.